Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos todos sean una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Bueno, deseo que muy bien. Aquí estoy grabando para ustedes, ¿sí? Un nuevo episodio de este proyecto Quijote. Con este video voy a dar comienzo a una serie de comentarios, de señalamientos, llamémosle así, de esta obra, Don Quijote de la Mancha. Se las muestro para que vean también qué edición estoy leyendo. ¿Sí? Estoy leyendo la edición que salió en el 2005, ¿no? La bianconera, como le digo yo, eh, tapa y contratapa blanca y lomo negro. ¿Sí? La que salió, decía, en el 2005, con un excelentísimo trabajo del señor Francisco Rico, en el Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario, aquí en Argentina. ¿Sí? Una edición eh, del cuarto centenario, como se lee en la tapa, y que en la que han colaborado prácticamente todas las academias de las lenguas, no solamente la de España, en un esfuerzo mancomunado por entregarle a los lectores amantes de, bueno, de la buena literatura, una edición en un solo tomo, algo bastante curioso y particular, porque habitualmente el Quijote, si no tiene cuatro tomos, tiene, tiene dos, digamos. Así que aquí tenemos una hermosa edición de bastante ágil lectura, hay que decirlo. No se hace engorroso, ¿sí? Yo ya he leído más o menos unos 16 capítulos de la primera parte. No creo que comente todo eso porque es un montón, pero voy a ir haciendo comentarios. Y tiene otra particularidad que me parece destacable, ¿sí? Además de los estudios introductorios, además de las palabras de Mario Vargas Llosa, de Francisco Rico, de Martín de Riquer, ¿sí? Y las que están atrás, que son estudios de la lengua y bueno, de cómo ha impactado, parece, ¿no? El Quijote en la literatura. De eso se podrían escribir varios libros. Cuenta, digo, esta edición con las ilustraciones y las estampas, digamos así, de El Quijote de Ibarra de 1780, ¿no? Una de las ediciones, me parece, más eh, ambicionadas, ¿no? Por los bibliófilos de todo el mundo, ¿sí? No solamente de habla hispana. ¿Por qué lo digo? Hay una película que se llama La Novena Puerta, creo, que está inspirada o basada en una novela de Arturo Pérez Reverte, hablando de españoles, película en la que trabaja Johnny Depp, y si no recuerdo mal, nos entrega el personaje de Mr. Corso. Mr. Corso es un personaje que conoce de libros, ¿no? De libros antiguos, de libros coleccionables, de libros, como les decía, ambicionados, ¿no? por los más grandes bibliófilos del mundo. Y hay una escena en la que él llega a una casa y empieza a inspeccionar una biblioteca que tiene, bueno, muy lindas joyas de la literatura, y en un momento ve El Quijote de Ibarra en cuatro tomos y pretende comprarla, creo que por valor de $5.000, a los hijos del coleccionista. El coleccionista estaba postrado en una silla de ruedas y no podía hablar, pero creo que cuando Mr. Corso ofrece la suma, la cara justamente del que fuera el dueño de esos cuatro volúmenes lo dice todo, ¿no? En fin, bueno, ahí tienen la referencia filmográfica, ¿no? Si desean ver la película, interesante también. Bueno, voy a comenzar, ¿sí? Lo primero que voy a decir es la maravilla que resulta reencontrarme, mejor dicho, con el Quijote, porque yo ya lo había leído antes de cumplir los 18 años, y ahora que tengo 45 para 46, vuelvo a encontrarme con él. Yo no soy el que era, por suerte, ¿no? La vida me ha puesto en situaciones en las que he podido aprender de mí mismo y de los demás, tengo más experiencia, bueno, creo que un diferente grado de madurez. Todo eso suma, digamos, para que yo pueda ver el libro con otros ojos, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla y simple, el libro es el mismo, el que cambia es el lector, ¿no? Ese creo que es uno de los grandes placeres de la relectura, ¿no? Yo no soy una persona que relea mucho, lo he dicho ya en otros videos, pero creo que hay ciertas obras que merecen la pena revisitarse, ¿sí? Y bueno, creo que el Quijote es una de ellas. Entrando más en materia, les diría que hay
dos o tres joyas, ¿no? Antes de llegar a la obra, como un preludio de esa grandeza imaginativa y humorística, ¿no? Que es Cervantes, por lo menos en el Quijote. No digo que en el resto de su obra no, pero creo que se destaca especialmente aquí. La primera consiste en, una vez que uno supera, ¿no? Digamos, la revisión del libro, que la persona que lo revisó escriba que no se dice nada en contra de la iglesia, en contra del rey, que es un libro que recomienda por los altos valores que contiene, no hay nada ofensivo, bueno, en fin. Están las palabras del rey también, ¿no? Que manda que este libro se imprima, que se persiga a los que hacen copias, que esto también pasó con el Quijote, que no son las oficiales, ¿no? Inclusive creo que dice la cantidad de maravedís que debiera pagarse en caso de ser agarrado en falta, digamos. Y después nos encontramos con una serie de poemas, ¿sí? Pero antes de eso, el famoso prólogo del Quijote, donde el autor, bueno, habla acerca de su, digamos, de su creación, de su invención, de esta especie de símbolo universal que es Don Quijote de la Mancha, no el libro sino el personaje, ¿sí? Esto a medida que vaya hablando también voy a ir especificando cuándo me refiero al libro en su totalidad y cuándo al personaje en particular. Y resuelve Cervantes, hombre de no pocos recursos, el prólogo de una manera magistral, porque lo piensa como un diálogo en el que el mismo autor, escribiendo el prólogo, fíjense qué maravilla, es interrumpido, ¿no? Entonces está el mismo Cervantes escribiendo el prólogo, es interrumpido y ese diálogo que tiene con este otro interlocutor aparece en el prólogo del Quijote, ¿sí? Y allí se menciona, que no es un dato menor, que el Quijote se trata de una invectiva contra los libros de caballerías, ¿sí? Una invectiva, lo busqué en el diccionario porque no recordaba el significado, no lo sabía, es algo así como un discurso violentísimo, ¿sí? Furibundo, digamos. Para tener una idea, son las mismas palabras del autor, bueno, nos está comunicando con qué intención escribe el libro, ¿no? Y un poco la clave de la lectura está ahí. ¿Por qué digo un poco? Porque, bueno, cada uno puede entender lo que quiera, digamos, dentro de ciertos parámetros, ¿no? El lector es libre de interpretar la obra como quiera, ¿no? De alguna manera, el amantísimo y fertilísimo regalo que nos hacen todos los autores que escriben novelas, cuentos, poemas, es justamente ese, ¿no? El de su propia obra. ¿M? Y luego tenemos, a recomendación, digamos, de este interlocutor que le dice al autor, bueno, no sé cómo no diría adornar, pero digo, cómo comenzar antes del libro, ¿no? Las alabanzas que a veces se suelen hacer, entonces, o las referencias, entonces este interlocutor le dice, bueno, escribílas vos, ¿no? Vos escribí esas poesías si no tenés otros autores que las escriban por vos. Entonces hay, no sé, el diálogo de Rocinante con Babieca, todo en tono paródico, por supuesto, ¿no? No sé, algo de a referencias a la Amadís de Gaula, que es el, el personaje y la novela que es copiada por Don Quijote, ¿no? A lo largo de sus tan interesantes aventuras. Bueno, y así resuelve entonces Cervantes de qué manera comenzar el libro, ¿sí? Antes justamente de encontrarnos con el primer capítulo, ¿sí? Del cual voy a comentar ahora. Yo no sé si voy a comentarlo capítulo a capítulo, pero voy a tratar de arañar en mi memoria algunas curiosidades y cosas que me llamen la atención de cada capítulo como para ir no sé si voy comentándolo, ¿verdad? No sé si voy a ir comentando exactamente de qué trata, es decir, como si fuese una especie de resumen, ¿sí? Pero sí de lo que a mí me llamó la atención, por lo menos. Bueno, lo primero que me llama la atención es esa primera línea, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, ¿sí? Allí hay ya una primera aproximación a las características y cualidades del personaje, de las cuales voy a hablar ahora. Pero antes quería decirles que, no sé si saben, me da la sensación de que Cervantes tomó prestado como grandes otros grandes elementos en la obra también. No estoy diciendo que la genialidad del autor pase por, digamos, por inventar todo él, sino por la combinación que hace de los elementos que toma prestados. Me parece que va por ahí.
y por proponer una visión graciosa o paródica de un asunto tan serio y de este género de las novelas de caballería, de las cuales luengos siglos habían sido escritos en Europa, ¿no? Consideremos que el Quijote es el cierre. Un cierre gracioso, un cierre amable, bueno, califiquémoslo como quieran, pero cierre al fin, ¿sí? Después del Quijote prácticamente no se imprimieron más novelas de caballería, ¿sí? Entonces, en un lugar de la Mancha, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué les digo que esto fue un préstamo? Porque es el primer, es un verso de un romance. En un lugar de la Mancha, ¿sí? Octosílabos. Esa frase hasta la coma, ¿sí? Tiene 8 sílabas. ¿No? Es como si Cervantes dijera, bueno, muchachos, tomo esta línea prestada y a partir de acá sigo yo, ¿no? Una maravilla, hablando de oficios de escritor. Eh, el primer capítulo de una novela habitualmente sirve para presentar al personaje. Bueno, el Quijote no es una excepción. Lo que pasa es que este personaje es bastante particular, ¿sí? Tiene 50 años, ¿no? Es enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa, ¿sí? Eh, ahora, la genialidad de Cervantes me parece que estriba, entre otras cosas, en proponer a un personaje que ya está más bien, sospecho yo, es mi interpretación, viviendo los últimos años de su vida, ¿sí? Una persona de 50 años, alrededor del año 1600, ya era una persona más que adulta, digamos, ¿no? Eh, una persona que, bueno, que ya tuvo sus aventuras, ¿no? No sé si caballerescas, pero ya las ha tenido, que tiene una gran madurez, ¿sí? Y una visión diferente de los jóvenes de la vida, ¿no? Y del entorno en general. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que Don Quijote quiera revivir, ¿no? O implantar, mejor dicho, en el mundo, y más específicamente en España, ahora les doy un poco más de contexto, eh, las caballerías, ¿sí? De alguna manera quiere cumplir con aquello que leyó. Tengamos en cuenta que Alonso Quijada, ¿no? Pierde el juicio, ¿sí? Porque, bueno, leyó tantas novelas de caballería, acá está un poco la gracia, eh, que estaban algunas tan mal escritas, ¿no? Menciona ahí el autor a Feliciano de Silva, que es un autor real, y parodia allí, ¿no? Cuando habla de la razón de la sin razón, bueno, y todos esos disparates. Entonces uno piensa como lector, claro, cómo no va a perder el juicio con una cosa tan, con una especie de endriago literario, ¿no? Algo que está tan mal escrito. Entonces, eh, el personaje se transforma, ¿sí? Se empieza a autodenominar Don Quijote de la Mancha. Tengamos en cuenta que el Quijote, por si había algún inequívoco futuro acerca de las intenciones del autor, el Quijote es la parte de la armadura que cubre el muslo, ¿sí? Así que ya el personaje lleva el nombre de una parte de la armadura, por si quedaban dudas, ¿no? Eh, Toma las armas que habían sido de sus bisabuelos, las adereza, las limpia, ¿no? Arregla parte de su armadura, que era el casco, que había quedado ahí una parte al descubierto, ¿no? Y le coloca nombre a su caballo, Rocinante, y entonces ya está presto para salir a las aventuras, ¿sí? Pero hay algo que a mí me llama la atención de este primer capítulo, que tiene que ver con... y es algo que tiene a su vez una injerencia directa con el lector de la época, que estaba mucho más cercano que nosotros, me parece, a las novelas de caballería. Ahora les comento para cerrar este video las que yo tengo, que es que no hay duda de que Cervantes leyó un montón de novelas de caballería y no hay duda de que el Quijote se trata de una parodia de las novelas de caballería. ¿Por qué lo digo? Porque los capítulos, por mencionar solamente dos, 1 y 6, nos propone de alguna manera que nosotros nos introduzcamos en ese microuniverso de autores y de personajes y de capítulos y de obras, ¿no? Es impresionante la manera en la que Cervantes nos sumerge así, de entrada, en ese mundo, ¿sí? La única novela de caballerías que yo recuerdo, por lo menos, que tengo aquí, es justamente en mi biblioteca, es justamente La Amadís de Gaula. Bueno, con esto cierro este video. Gracias por verme. Ya habrá próximamente otro. Muchas gracias. Que estén bien.